Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y los saludo desde Buenos Aires, Argentina. En el día de hoy vamos a estar viendo una breve introducción sobre el libro de Job que comenzamos a meditar a partir de hoy. Pero antes de ver este contenido, quisiera compartirles y recordarles algo que es muy importante para nosotros como ministerio. A mí personalmente me quedó muy grabada la impresión de cómo Pablo se presenta en su carta hacia Tito. Pablo recuerda en esos primeros versículos que la razón de su ministerio, la razón de su llamado, no es por sí mismo, sino que es a causa de los escogidos de Dios y lo considera como un mandato de Dios. Quisiera recordarles entonces que nuestro ministerio, todas las personas que lo conformamos, así como todos los colaboradores y todas las personas que oran por nosotros, tenemos este firme llamado. Y como ministerio estamos al servicio del pueblo de Dios y buscamos dar a conocer la verdad y ayudar al pueblo de Dios a conocer la verdad para que podamos vivir una vida de piedad, una vida dedicada a Dios. ¿Por qué? Porque por más conocimiento que tengamos, por más que llenemos nuestra mente, por más que en teoría o con argumentos entre comillas correctos digamos que conocemos a Dios o que profesamos conocer a Dios, si no mantenemos un corazón humilde, si no mantenemos nuestra vida devocional con Dios uno a uno, cara a cara, a través de la palabra de Dios, entonces eso no tendrá ningún provecho, ninguna utilidad en nuestra vida. Así que quisiéramos recordarles eso y vamos a ver que a través del libro de Job también podemos reflexionar en este aspecto sobre nuestras vidas. Así que esperamos que esta introducción al libro de Job también pueda servirles para su tiempo personal de meditación bíblica cada día. El libro de Job es conocido o categorizado dentro de los libros poéticos. Acerca de su autor y de la fecha, la realidad es que los teólogos no han llegado a un acuerdo, pero lo que sí se puede saber es que el contexto en el cual ocurre lo narrado en el libro de Job probablemente haya sido en la época patriarcal. Sin embargo, lo que no se sabe con certeza es si el libro fue escrito en el tiempo en el cual transcurrió el relato o si fue escrito muchos años más tarde. Sea cual sea el caso, a través del libro de Job, que sabemos que está dentro del Antiguo Testamento, Dios ha sido quien ha inspirado a través del Espíritu Santo a su autor para poder revelarnos acerca de quién es Él. Pero no solo eso, sino que nosotros, mientras meditemos el libro de Job, también tenemos que ser capaces de ver cómo este libro nos enseña acerca de la salvación por medio de Jesucristo. Esta es la manera correcta, esta es la perspectiva correcta que tenemos que tener, especialmente con todos los libros del Antiguo Testamento, porque Jesús mismo fue quien dijo que las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, dan testimonio de Él y que el pueblo judío en ese momento buscaba en el Antiguo Testamento la sabiduría para alcanzar la vida eterna. Entonces el libro de Job también está dentro de esta categoría y mientras nosotros meditemos su mensaje, tenemos que poder ver al final cómo este libro nos habla acerca de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora bien, de estos 42 capítulos podemos ver una estructura particular. En los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, podemos ver una breve descripción acerca de quién es Job, cómo era Job y qué es lo que le sucedió y cómo reaccionó ante esto. Luego tenemos una extensa parte de más de 30 capítulos en los cuales vamos a ver un diálogo repetido entre Job y sus tres amigos y finalmente con un joven que también decidió hablar. Luego, en los últimos capítulos, podemos ver lo que Dios le responde a Job.
Y en el capítulo 42, luego de la respuesta de Dios a Job, vemos que Job también responde y luego Dios determina ciertas cosas, que lo vamos a ver un poquito después. En primer lugar, en los primeros capítulos, como les decía, vemos cómo es Job y vemos que se describe como una persona recta, como una persona justa. Si vemos todas las cosas que Job hacía en su vida de fe, todos los cuidados y los recaudos que se tomaba, incluso por si alguno de sus hijos hiciese algo indebido, podemos realmente ver que Job era una persona que conocía a Dios, que tenía fe en Dios y que se esforzaba mucho por vivir una buena vida de fe delante de Dios. A pesar de esto, en una reunión en la cual los ángeles se presentaron delante de Dios, vemos que también se presentó Satanás. Y lo que termina sucediendo es que Dios permite que Satanás tenga control sobre las posesiones de Job, pero le pone un límite, le dice que no podía poner su mano sobre él. ¿Por qué? Porque Satanás acusaba a Job diciendo que Job era un siervo fiel y recto delante de él solamente porque le iba muy bien. Entonces vemos cómo Job termina perdiendo la vida de su familia y todas las posesiones que tenía. A pesar de eso, en un principio, Job se mantiene con su fe en alto delante de Dios y no maldice a Dios. Pero luego vemos que Dios sí le permite a Satanás tocar la vida de Job y vemos que Job está en gran angustia, está con unas heridas que le producen mucha picazón y está realmente muy angustiado, a tal punto que su propia mujer, su propia esposa le sugiere que sería mejor que maldiga a Dios y que muera de esta manera. En este sentido, hay un punto muy importante en el cual tenemos que reflexionar acerca de cómo es Dios. Y vemos que Job, a pesar de ser una persona justa, recta y fiel a Dios, Dios de todas maneras permitió sufrimiento en su vida. Una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer es si realmente creemos en este Dios. Si realmente creemos que a pesar de que vivamos con total fidelidad a Dios, obedeciéndole en todas las cosas, honrándole en todas las cosas, podemos realmente aceptar que Dios puede de todas maneras permitir sufrimiento en nuestras vidas. Tenemos que comprender que la manera de pensar del ser humano y la manera de ser y pensar de Dios son muy diferentes. Y este libro de Job también nos ayuda a entender que no debemos encerrar a una definición nuestra propiamente humana acerca de quién es Dios y cómo es Él. Podemos entender que hay muchas cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Y si todavía no lo comprendemos, es cierto que mientras vivamos la vida de fe, vamos a poder experimentar muchas veces que aún viviendo la vida de fe, siguen habiendo sufrimientos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo entre Dios y Job? Podemos ver que luego de esta introducción vienen a visitarlo unos amigos de él, que en realidad yo quisiera decir que son unos amigos, entre comillas. Y al principio vemos que se quedan en silencio, se quedan ahí tratando de empatizar con Job, pero luego vemos, como había dicho antes, esta extensa parte, estos extensos capítulos en los cuales vemos un diálogo entre Job y estos tres amigos. Es muy importante, mientras meditemos el libro de Job, que entendamos cuál es su conclusión. Hay muchas personas que toman versículos sobre citas que han dicho los amigos de Job o Job mismo en esta sección de estos más de 30 capítulos y enseñan en base a ese diálogo y en base a los argumentos que los amigos de Job cuentan acerca de cómo es Dios y acerca de qué es la vida en general. ¿Por qué esto es importante? Porque al final, en la final sección en la cual Dios responde a Job,
podemos ver también que Dios declara que Job estaba diciendo las cosas verdaderas y que los amigos estaban equivocados. Entonces, ¿de qué se trataba este diálogo entre medio? Bueno, los amigos, tratando de consolarlo, tratando de empatizar con él, ellos muestran qué es lo que ellos pensaban acerca de Dios. Y en resumen, en pocas palabras, podemos ver que algo que se repite en el argumento de ellos es que Dios castiga, Dios da sufrimiento al que peca. Entonces, constantemente los tres amigos de Job están atacando con palabras, diciéndole a Job que se arrepienta de aquello malo que haya hecho, porque Dios es un Dios que castiga a los malos. Y constantemente vemos, por otro lado, que Job defiende su inocencia y dice, yo no he hecho nada malo. Es más, Job usa el argumento de los tres amigos para responderles y mostrarles su incoherencia, diciendo, ¿no hay acaso personas mucho más malvadas en el mundo que no sufren, que les va muy bien? Entonces, ¿por qué Dios no los castiga a ellos? Y de esta manera vemos un diálogo incesante en el cual se repiten una y otra vez estas conversaciones. En un estudio que habíamos tenido sobre el libro de Job, habíamos podido estudiar o pensar por qué se narra de manera tan extensa este ida y vuelta con los mismos argumentos. Y podemos entender que muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces eso es lo que sucede en nuestras conversaciones con otras personas. Muchas veces vemos que cuando ocurre un problema que no entendemos por qué nos sobrevino, hay muchas personas que podrán opinar acerca de eso. Y aún en esas conversaciones, en esos dilemas, aún en esas discusiones, podemos entender que esas cosas no se resuelven con una sola conversación. No se resuelven algunas cosas por haberlas hablado 2, 3 veces. Hay ciertos dilemas, hay ciertas conversaciones que se repiten en nuestras vidas y con las personas que están a nuestro alrededor una y otra vez. Es más, pueden pasar muchos años sin que podamos comprender por qué cierta situación está ocurriendo en nuestras vidas a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos fieles a Dios. Sin embargo, tampoco es que era del todo incierto lo que decían los amigos de Job. Sí, Dios castiga a los pecadores, sí, Dios hace sufrir a los arrogantes, a los soberbios. Pero ¿qué es lo que estaba entonces incorrecto? ¿Por qué Dios al final, en la conclusión, Dios mismo dice que Job estaba en lo correcto y que los demás amigos no? De hecho, si ven en el capítulo 42, Dios dice a Job que haga una ofrenda y que ore por ellos para poder perdonarlos. Entonces, ¿qué era aquello en lo cual se habían equivocado los tres amigos? A pesar de decir también muchas cosas correctas sobre Dios. Al final vemos cómo Dios los trata a ellos, a los amigos de Job, a pesar de estar equivocados. Dios, en vez de pagarles a los amigos lo que realmente merecían por su error, como los amigos de Job decían que Dios era, Dios decide perdonarlos a través de la intercesión de Job. Entonces vemos cómo aplicaban estos tres amigos de Job la característica de Dios en la vida de Job. Y si bien habían dicho muchas cosas que eran ciertas, que eran correctas, ellos no estaban comprendiendo un carácter esencial sobre cómo es Dios, y es su misericordia. Estos tres amigos de Job seguían diciendo una y otra vez que Dios paga lo que las personas se merecen. Y decían que Job estaba recibiendo el castigo y el sufrimiento que él merecía por algo incorrecto que había hecho. Pero ahora, en la conclusión, cuando vemos que en realidad los tres amigos no estaban en lo correcto, Dios, en vez de castigarlos,
decide perdonarnos a través de la intercesión de Job. Cuando pensamos en esto, ¿en quién nos podemos acordar? Podemos recordar lo que Jesús hace por nosotros. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Cómo debemos usar nuestro conocimiento de Dios y en realidad nuestra relación y comunión con Dios? En vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de hablar acerca de Dios como si fuese un mero concepto, tenemos que saber ver la esencia de Dios y tenemos que poder tratar a las demás personas con la misericordia que Dios tuvo con nosotros, con la misericordia que Jesús mostró por cada uno de nosotros. Además, en la conclusión, también vemos que Job reconoce que antes solamente había oído acerca de Dios, pero que ahora realmente le conoce. Y en realidad, cuando llegamos al final del libro de Job, a pesar de que Dios habla a Job y le humilla, porque en realidad Job no es Dios y Job estaba también hablando de cosas que no sabía al tratar de buscar una respuesta sobre su situación, vemos que Dios sí le habla a Job, pero en ningún momento le da la respuesta acerca de por qué le había ocasionado ese sufrimiento en la vida de Job. Entonces vemos al final del libro de Job que sí, él conoce mejor a Dios, a pesar de que no entiende todavía por qué le había sobrevenido ese sufrimiento. Pero también vemos en la parte final que Job tiene más hijos y tiene más bienes y posesiones. Y esta es una de las cosas con las que quisiera terminar esta breve introducción de Job. Porque si lo interpretamos de manera incorrecta, lo que vamos a pensar y determinar de manera simplista es que después de todo sufrimiento viene una gran prosperidad. ¿Es esa la enseñanza final del libro de Job? Para eso voy a leer brevemente algunos versículos del libro de Santiago donde habla acerca de Job para ilustrar un ejemplo de un concepto que está dando. Si buscamos en Santiago capítulo 1, primero versículos 2, 3 y 4. Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí Santiago está diciendo que cuando nos hallemos en pruebas, en sufrimientos, en tentaciones, tenemos que tenerlo por sumo gozo. ¿Por qué? Porque esas pruebas, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir paciencia. ¿Y cuál es la finalidad de esta paciencia? La finalidad es la perfección, que la obra sea completada. Pero ahora vayamos al capítulo 5 de Santiago. En Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, las pruebas que producen paciencia y la paciencia que produce la perfección están yendo en pos de ¿qué? De la venida del Señor. Y dice: Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Una vez más, las pruebas que producen paciencia para llegar a la perfección, nos dice el mismo libro de Santiago que es la paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como bien sabemos, la gran mayoría de los profetas no obtuvieron en la tierra, en este mundo, ningún beneficio de su obra. De hecho, la mayoría terminaron muriendo por esta obra ministerial. Pero vemos que se los toma como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y el versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, viendo esto, ¿cómo podemos entender entonces el fin de Job en el capítulo 42, cuando vemos que Dios le da posesiones, muchas más posesiones que antes, y le da hijos e hijas? ¿Es ese relato una enseñanza de que después del sufrimiento viene una gran prosperidad? No. Podemos ver a la luz del libro de Santiago como una ayuda. ¿Cuál es ese bien que vino a Job después de ese sufrimiento a través de esa paciencia? En primer lugar, Job pudo conocer mejor a Dios. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender. A pesar de que Job nunca entendió por qué le ocurrió ese sufrimiento, vemos que Job entendió mejor cómo es Dios. Y a través de ese conocimiento, Job pudo vivir ahora su vida a partir de ese momento con una nueva perspectiva, una nueva manera de vivir. Entonces, esa prosperidad que se ejemplifica en el fin de la vida de Job, en realidad está indicando la gloria de la vida de resurrección. Porque en el libro de Santiago vemos que esa paciencia a la cual les está exhortando que tengan, esa paciencia es mirando la venida del Señor, mirando la consumación de nuestra salvación a través de la segunda venida del Señor y nuestra vida de resurrección. Y como ejemplo de esa paciencia, como ejemplo de aflicción y sufrimiento, se pone la vida de Job. Entonces, lo que nos enseña ese final del libro de Job es algo aún mucho más glorioso. Y en conclusión, nos enseña que nosotros debemos aprender a conocer mejor a Dios a través de cada circunstancia y a poder vivir cada día dentro de esa nueva perspectiva que el Señor nos da. Esperamos que estos puntos puedan realmente ser de ayuda a su meditación personal de cada día y que podamos ver a través del libro de Job cómo es Dios en nuestras vidas y cómo enseña la salvación a través de Jesucristo. Esperamos que sea de mucha bendición y esperamos verlos en el próximo Panorama Semanal.